El invierno bostoniano de 1896 parecía calar hondo en la ciudad. Una humedad gris se aferraba a las fachadas de piedra, a la ropa oscura de los transeúntes y a la respiración entrecortada de quienes sobrevivían en las calles cercanas a las fábricas textiles. Sin embargo, dentro del Whitaker Gentlemen's Club, el frío era apenas un detalle lejano. El salón principal rezumaba madera encerada, cuero caro y humo de puros importados. Las copas de cristal tintineaban suavemente mientras hombres de 1900 sin apellidos antiguos hojeaban periódicos financieros y decidían destinos humanos como si analizaran cifras. Charles Whitaker estaba sentado a la cabecera de una mesa auxiliar, impecable con su traje a medida, la espalda recta y la mirada controlada. Lo escuchaban con absoluto respeto. Cada gesto parecía calculado. Cada silencio tenía peso, hasta el momento en que la puerta se abrió con un crujido inapropiado para el entorno. Un empleado pálido y vacilante cruzó el pasillo, ignorando el protocolo. Se acercó a Charles y murmuró algo que no debería haberse dicho allí. El rostro de Whitaker no se contorsionó, pero algo se quebró en su interior. «La han llevado al hospital de beneficencia», susurró una voz. Las risas continuaron a su alrededor. El negocio seguía adelante. Pero Charles sintió por primera vez que algo escapaba a su control. «¿De dónde vienes? Suscríbete al canal y vamos en Los Comenta Tu Ciudad a medida que continuamos esta historia». Charles se levantó lentamente, llamando la atención sin querer. Algunos hombres alzaron las cejas, otros sonrieron, convencidos de que se trataba de otra jugada estratégica. Se disculpó cortésmente y cruzó el pasillo, sintiendo el peso de cada paso. Afuera, el contraste lo impactó violentamente. El aire frío era cortante, cargado de olor a carbón y miseria. Cerca de la iglesia de la esquina, las viudas esperaban restos de sopa, los trabajadores tosían, envueltos en abrigos gastados. Y allí, de pie en el umbral entre dos mundos, Charles vio cómo colocaban a Maggie O'Connell en una carreta improvisada, su frágil cuerpo envuelto en una manta áspera. Sus manos, marcadas por las agujas, temblaban. Su rostro pálido ardía de fiebre. Abrió los ojos un instante y lo vio. No había acusación, solo esa silenciosa dignidad que siempre lo desarmaba. Uno de los caballeros detrás de él comentó con indiferencia: «Problemas en la fábrica, supongo». Charles no respondió. Lo que comenzó allí no fue solo un escándalo inminente, sino la ruina de la ilusión que sustentaba su vida. La creencia de que el dinero era suficiente para mantener todo, incluido el amor, oculto y seguro. Charles Whitaker había aprendido desde muy joven que los sentimientos eran debilidades manejables. Criado en una tranquila casa de mármol, donde su padre hablaba de números y su madre de reputación, había crecido escuchando que hombres como ellos no cometían errores, solo los corregían discretamente. A sus 45 años, esta lógica determinaba cada una de sus decisiones. Las inversiones se calculaban con precisión. Las donaciones públicas se registraban en los periódicos adecuados y los posibles escándalos se sofocaban antes de que siquiera surgieran. Sin embargo, por la noche, cuando el reloj daba pasada la medianoche y la ciudad dormía en el frío húmedo, Charles permanecía despierto en su oficina, mirando los informes sin siquiera leerlos. El silencio le pesaba más que cualquier pérdida financiera. Fue en ese vacío donde Maggie había aparecido años atrás, no como un plan, sino como un error que se había vuelto esencial. La había conocido mientras financiaba discretamente un ala de la fábrica textil, fingiendo interés filantrópico. Maggie era solo una costurera entre docenas, pero había algo en su actitud, una firmeza humilde, casi desafiante, que le hizo fijarse en ella. Con el tiempo, empezó a visitarla con pretextos administrativos. Luego, sin pretexto alguno.
La amaba en secreto, como si el amor fuera un activo de alto riesgo, algo que no figuraba en el balance oficial. Ahora, agarrando su abrigo mientras seguía el carrito hacia el hospital público, Charles comprendió que su estrategia había fracasado. Ninguna cláusula, control ni influencia podía disipar el pánico que lo invadía. Maggie O'Connell, por su parte, había aprendido a sobrevivir sin ilusiones. Hija de inmigrantes irlandeses que cruzaron el Atlántico con más esperanza que recursos, había crecido en habitaciones estrechas y calles donde los prejuicios eran tan comunes como el hambre. A los 12 años ya cosía para ayudar en casa. A los 28 mantenía a su madre, debilitada por problemas respiratorios, y a un hermano menor que aún creía en futuros posibles. Sus manos llevaban marcas permanentes de las agujas, y sus hombros sufrían el peso constante del miedo al despido. Aún así, Maggie conservaba algo poco común: la silenciosa convicción de que la dignidad no es negociable. Su relación con Charles le había ofrecido comodidad material, sí, pero nunca una aceptación plena. Entraba por puertas laterales, evitaba las ventanas iluminadas y aprendió a desaparecer cuando era necesario. Lo amaba, pero se negaba a pedirle lo que él no tenía el valor de ofrecer. Ahora, tumbada en una camilla fría en el hospital de beneficencia, respirando con dificultad por la neumonía que se extendía por sus pulmones, Maggie no pensaba en escándalos ni en dinero. Pensó en su madre solitaria, en su hermano esperando noticias y en el profundo cansancio de vivir como una sombra. Cuando Charles finalmente entró en la sala comunal, olió a desinfectante barato y oyó gemidos apagados. Maggie abrió los ojos con dificultad. Al verlo allí, expuesto, visible, no sonrió. Solo susurró con voz ronca y honesta: «No dejes que me resuelvan como un problema». Charles se sentó junto a la camilla, ignorando las miradas curiosas de enfermeras y pacientes. Ese espacio común, donde los cuerpos se apiñaban, separados solo por finas cortinas, era territorio que su clase evitaba deliberadamente. Allí no había privilegios disfrazados de filantropía, solo necesidad pura. Intentó hablar con el médico de cabecera, ofreciéndole pago inmediato por atención privada, pero recibió una respuesta que lo desconcertó. El hombre, cansado y firme, exigió documentación, historial médico, domicilio fijo. Preguntas sencillas, pero implacables. Por primera vez, Charles comprendió que su dinero no le abría todas las puertas. Se volvió hacia Maggie con una sensación de impotencia que lo quemaba por dentro. Ella lo observaba en silencio, respirando con dificultad, pero con la mirada fija. «Van a preguntarme cosas», dijo lentamente. «Van a querer saber quién soy. De verdad». La frase fue como un golpe contenido. Charles se dio cuenta de que siempre la había protegido solo hasta el punto de no exponerlo. Había sido cómodo mantenerla invisible, lejos de los salones, lejos de los periódicos. Ahora, ante la posibilidad real de perderla, ese consuelo le pareció cruel. Le tomó la mano sintiendo su excesivo calor. Maggie no le devolvió el apretón. «Si es para salvarme», añadió, «no lo hagas en secreto». La petición no era una acusación, sino una exigencia moral. Charles salió de la enfermería con el corazón acelerado, consciente de que cada paso futuro tendría un coste público. Afuera, la noche caía pesadamente sobre Boston y los rumores ya circulaban como humo. Mientras tanto, en la fábrica textil donde trabajaba Maggie, la noticia del accidente se extendía entre susurros y miradas sospechosas. Los supervisores discutían en voz baja, menos preocupados por la salud de la costurera y más por las posibles investigaciones. Una trabajadora social del barrio, acostumbrada a tratar con familias inmigrantes, había sido informada de que Maggie recibía ayuda de un benefactor.
La curiosidad profesional se convirtió rápidamente en sospecha. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué tanto dinero para alguien sin registro formal? Mientras tanto, en la oficina de Charles, una carta anónima aguardaba sobre su escritorio de caoba. El sencillo sobre contrastaba marcadamente con la riqueza circundante. Las pocas líneas eran directas y crueles. Mencionaban a Maggie, sus orígenes irlandeses, e insinuaban la existencia de un niño. Verdad o trampa poco importaba. La amenaza era clara. Esa misma noche, la madre de Charles, la inflexible guardiana del apellido Whittaker, solicitó una reunión urgente. La red se cerraba. Charles caminaba por los pasillos de su casa, sintiendo el peso del legado familiar sobre sus hombros. Por primera vez, comprendió que no solo se enfrentaba a un escándalo social, sino a una elección definitiva entre mantener el control o afrontar la verdad. La reunión con la familia Whittaker tuvo lugar a la mañana siguiente, en una habitación demasiado iluminada para el invierno que aún azotaba la ciudad. La madre de Charles permanecía sentada erguida, vestida de luto perpetuo, con los largos dedos entrelazados como si rezara por algo que ya consideraba perdido. Dos tíos y un primo lejano completaban la mesa, todos con la misma expresión calculada. Ninguno preguntó por Maggie. Hablaron de riesgo, de daño irreversible, de inversores inquietos. La solución se presentó con fría precisión administrativa. Enviar a la joven a otra ciudad, garantizarle una pensión tranquila, cortar cualquier vínculo antes de que la prensa se enterara. A cambio, Charles mantendría el apellido intacto y pronto se hablaría de un matrimonio de conveniencia. Escuchó en silencio, sintiendo cómo el viejo instinto de obediencia intentaba imponerse. Durante años, así había sido. Decisiones difíciles tomadas por otros, aceptadas por él en nombre de la estabilidad. Pero las palabras de Maggie resonaron como un ruido imposible de ignorar. No me salves en secreto. Cuando por fin habló, su voz salió demasiado controlada. No es un error que deba ser eliminada, dijo. La conmoción fue inmediata. Su madre lo miró como si fuera un extraño. ¿Estás dispuesto a destruirlo todo por una costurera?, preguntó. Charles comprendió entonces que el verdadero conflicto no era social, sino íntimo. Elegir quién sería cuando el dinero dejara de ser su escudo. En el hospital, Maggie se enfrentaba a su propia batalla silenciosa. La neumonía avanzaba, robándole fuerzas, y cada respiración era una dolorosa negociación con su cuerpo. Sin embargo, su mente permanecía lúcida. Recibió la visita de la trabajadora social, una mujer práctica que le hizo preguntas directas sobre ingresos, vivienda y vínculos familiares. Maggie respondió con sinceridad, aun sabiendo que cada palabra podría costarle el poco equilibrio que le quedaba. Cuando Charles regresó horas después, la encontró más débil, pero extrañamente serena. Intentó hablar de mejores médicos, de soluciones rápidas. Maggie lo interrumpió con un gesto mínimo. «No quiero seguir siendo un secreto», dijo lentamente, entre toses. «Si salgo de aquí, quiero salir entera». Charles sintió un nudo en la garganta. Por primera vez no ofreció promesas ni dinero. Simplemente asintió, comprendiendo que el vínculo entre ellos no podría sobrevivir a la cobardía. Afuera, Boston permanecía indiferente, pero algo se movía irreversiblemente. El amor que había intentado controlar ahora exigía coraje público, y el tiempo para decidir comenzaba a agotarse. Los días siguientes estuvieron marcados por una especie de violencia silenciosa que Charles conocía bien. Un aislamiento social, cuidadosamente orquestado. Las invitaciones a cenar se cancelaron sin explicación. Las reuniones de la junta directiva se pospusieron indefinidamente. Los apretones de manos se volvieron fríos y rápidos. Un socio del banco lo llamó para una charla amistosa.
y le dejó claro que los inversores comenzaban a alejarse, citando la importancia de la moral pública para la estabilidad financiera. Charles lo escuchó todo con la misma serenidad de siempre, pero en su interior sentía que la presión aumentaba. Cada rumor era un intento de empujarlo de vuelta a la comodidad del silencio. Por la noche, regresó al hospital público, caminando por estrechos pasillos que ya le eran familiares. Se sentó junto a Maggie, leyendo recortes de periódico que no mencionaban sus nombres, describiendo una ciudad que seguía funcionando a pesar de todo. Maggie escuchaba en silencio, a veces cerrando los ojos para conservar fuerzas. En uno de esos momentos, le confesó su miedo más profundo. No el miedo a morir, sino el miedo a ser recordada solo como un problema incómodo. Charles se dio cuenta de que su mayor error había sido creer que la protección significaba distancia. Allí, en ese humilde espacio, el vínculo entre ellos se profundizó no con promesas, sino con su presencia constante. Cada visita pública era un pequeño acto de rebeldía contra el mundo que lo había moldeado. Mientras tanto, la trabajadora social continuaba su investigación, presionada por sus superiores, quienes desconfiaban de cualquier ayuda fuera de lo común. Descubrió la magnitud de las donaciones de Charles a la fábrica y comenzó a atar cabos peligrosos. La carta anónima, ahora copiada, circulaba discretamente entre personas influyentes. La posibilidad de un hijo, real o no, lo hacía todo aún más explosivo, pues implicaba derechos legales que no se podían comprar sin dejar rastro. Maggie, aún debilitada, insistió en llamar a su hermano al hospital. El niño, de tan solo 13 años, entró tímidamente, aferrándose con fuerza a su sombrero desgastado. Al ver a Charles allí, no mostró ni gratitud ni hostilidad, solo curiosidad. ¿Te vas a quedar?, preguntó directamente, como solo un niño puede hacerlo. Charles dudó un segundo, que pareció una eternidad. Entonces respondió, sí. En ese momento comprendió que la decisión ya estaba tomada, aunque las consecuencias no fueran claras. El conflicto dejó de ser solo entre él y la sociedad. Se convirtió en una responsabilidad concreta y humana que exigía no gestión, sino compromiso. La reacción de la élite de Boston se tornó rápidamente hostil. Un editorial velado apareció en uno de los periódicos más respetados de la ciudad, criticando a ciertos benefactores que confundían la caridad con la indulgencia moral. Aunque no se mencionó el nombre de Charles, el mensaje era claro para cualquiera que supiera leer entre líneas. En el banco, uno de los directores de mayor rango intentó usar el estatuto interno para destituirlo temporalmente, alegando riesgo para la imagen institucional. Charles comenzó a comprender con creciente incomodidad cómo la moralidad a menudo se usaba como arma selectiva. Esa noche, caminando a casa bajo la llovizna persistente, se dio cuenta de que ya no temía el juicio en sí, sino la posibilidad de dar marcha atrás. Cada paso atrás representaría no solo cobardía, sino la confirmación de que Maggie siempre había tenido razón sobre él. En el hospital la encontró despierta, con el rostro aún pálido, pero la mirada atenta. «¿Están hablando, verdad?», preguntó. Charles asintió. Maggie respiró hondo antes de decir, «Así que ahora sabes lo que es vivir constantemente bajo observación». La frase no contenía resentimiento, solo una simple verdad. Se sentó a su lado y por primera vez habló abiertamente sobre los riesgos que corría. Maggie escuchó sin interrumpir y cuando terminó, respondió con sorprendente calma. «No necesito que lo pierdas todo. Solo necesito que no me abandones otra vez». La salud de Maggie empeoró esa noche. Le subió la fiebre, su respiración se volvió irregular y los médicos se turnaron para intentar estabilizarla con recursos limitados. Charles permaneció en el hospital, negándose a regresar a la comodidad de su hogar.
Sentado en una silla dura, observaba el ir y venir de los profesionales y sentía que el tiempo se agotaba cruelmente. Por primera vez en su vida adulta se enfrentó a una impotencia absoluta. Ninguna llamada, ningún control, ninguna influencia cambiaría el curso inmediato de los acontecimientos. Cuando el médico finalmente salió de la sala y le explicó que los próximos días serían cruciales, Charles sintió un peso físico en el pecho. Se giró hacia Maggie, quien, en un raro momento de lucidez, le tomó la mano con inesperada firmeza. «Si no salgo de aquí», murmuró, «no permitas que mi vida haya sido solo un secreto bien pagado». Las palabras sellaron algo definitivo entre ellos. Charles ladeó la cabeza, incapaz de responder, pero consciente de que no había vuelta atrás. El amor, ahora expuesto a la dura realidad, exigía de él algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: perseverancia frente al peor escenario posible. A la mañana siguiente, Charles tomó una decisión silenciosa, pero irrevocable. No fue al banco. En su lugar, acudió a la Notaría Central de Boston, un edificio austero que simbolizaba compromisos públicos y consecuencias legales. Allí, preguntó sobre el reconocimiento formal de la responsabilidad civil y la protección de bienes para dependientes no reconocidos. El empleado, acostumbrado a lidiar con herencias y disputas familiares, levantó la vista con contenida sorpresa hacia la persona que tenía delante. Las preguntas eran técnicas e impersonales, pero cada respuesta de Charles tenía una nueva carga emocional. Comprendió que encargarse de Maggie significaba renunciar a futuras maniobras, hacer cada paso rastreable. Al salir de la notaría, sintió una extraña ligereza mezclada con miedo. En el hospital, encontró a Maggie durmiendo, con el rostro más sereno tras la difícil noche. Se sentó a su lado y en voz baja habló de documentos, garantías reales, no favores temporales. Maggie se despertó lentamente y escuchó sin mostrar emoción. Cuando terminó, simplemente dijo: «No se trata de papeleo, se trata de que no desaparezcas». Charles asintió, comprendiendo que los gestos legales solo tendrían valor si iban acompañados de una valentía constante. Por primera vez, no pensaba en cómo minimizar el daño, sino en cómo mantener una decisión a lo largo del tiempo. El hermano de Maggie comenzó a visitarla a diario, llevándole noticias de su madre y pequeños objetos para el hogar. La presencia del niño reforzó la realidad concreta que Charles enfrentaba. Vidas que dependían no de promesas vagas, sino de acciones constantes. En una de estas visitas, el niño preguntó si Maggie podría volver a coser. El médico, presente, respondió con cautela, explicando que la recuperación sería larga e incierta. Maggie escuchó en silencio y luego dijo con serena firmeza: «Si no en la fábrica, entonces en otro lugar». Charles comprendió entonces la diferencia fundamental entre ellos. Mientras él siempre había buscado preservar sus posiciones, Maggie pensaba en reconstruir. Al salir del hospital esa tarde, se encontró con dos conocidos del club observándolo desde lejos, susurrando abiertamente. No sintió vergüenza. Por primera vez, sintió claridad. El conflicto interno que lo había desgarrado comenzaba a reorganizarse. Ya no se trataba de elegir entre la reputación y el amor, sino entre una vida regida por el miedo y una sustentada por la verdadera responsabilidad. La tensión seguía creciendo, los riesgos seguían siendo enormes, pero el rumbo estaba definido. Charles Whittaker ya no podía fingir que lo controlaba todo. Ahora necesitaba defender lo que había decidido visibilizar. El clímax comenzó a gestarse en un lugar que encapsulaba todo lo que Charles temía y necesitaba afrontar. Las escaleras de piedra de la Iglesia Central de Boston, donde la élite se reunía los domingos no solo por fe, sino también por visibilidad. Aquella mañana gris, los rumores ya se habían extendido como la pólvora. El registro civil
había exigido oficialmente un documento tras un contrainforme sobre donaciones irregulares, la identidad de los beneficiarios y el posible reconocimiento de la dependencia. Ya no era un asunto privado. Charles subió las escaleras sintiendo el peso de sus miradas, consciente de que cada paso lo alejaba aún más de la seguridad del silencio. Maggie, aún frágil, fue llevada en un sencillo carruaje, acompañada por su hermano. Llevaba un abrigo modesto, su rostro pálido contrastaba con la firmeza de su mirada. Al bajar, un murmullo recorrió la multitud. Allí, delante de todos, no había lugar para arreglos discretos. El párroco esperaba. El notario sostenía los papeles en la mano y los representantes del banco observaban desde la distancia. Charles sintió que el viejo pánico intentaba abrumarlo, ese miedo infantil a ser visto como indigno. Pero al mirar a Maggie, se dio cuenta de que la verdadera indignidad había sido mantenerla invisible durante tanto tiempo. Respiró hondo, sabiendo que el dinero no lo salvaría de ese momento. Cuando el notario comenzó a leer el documento requerido, impasibles términos legales sobre responsabilidad, reconocimiento y consecuencias, el silencio se hizo absoluto. Llamaron a Maggie. Antes de que pudieran hacerle preguntas, habló en voz baja pero firme. No quiero compasión, no quiero compensación, solo quiero que mi vida no sea tratada como un error. Las palabras resonaron más fuerte que cualquier acusación. Charles sintió el golpe de la cruda verdad. Entonces dio un paso al frente y habló, dirigiéndose no solo a las autoridades, sino a toda la ciudad. Admitió que había intentado comprar protección, que había confundido el cuidado con la ocultación y que había fracasado moralmente al amar sin compromiso. Intenté gestionarlo, que solo se puede lograr con valentía, dijo, sintiendo cada sílaba interrumpida. Reconoció a Maggie como una parte legítima de su vida, aceptando públicamente las consecuencias sociales y legales. El murmullo se convirtió en una conmoción abierta. En ese instante Charles Whittaker dejó de ser simplemente un hombre poderoso. Se convirtió en alguien expuesto, vulnerable, pero finalmente completo. La reacción fue inmediata y dura. Algunos rostros se cerraron en abierta desaprobación. Otros apartaron la mirada como si la escena fuera contagiosa. Los representantes del banco se retiraron discretamente, indicando que las repercusiones serían severas. Aún así, Charles permaneció inmóvil, sintiendo una extraña estabilidad surgir bajo la presión. El notario confirmó los términos, registrando oficialmente el reconocimiento y las obligaciones asumidas. Maggie respiró hondo, apoyándose ligeramente en su hermano. Había dolor en su cuerpo, pero también una nueva dignidad en su postura. Charles se volvió hacia ella, no buscando aprobación, sino como confirmación de que no se arrepentiría. «No puedo borrar lo que he hecho», dijo en voz baja, «pero puedo dejar de huir». Maggie lo miró fijamente un largo rato antes de responder. «Eso es todo lo que pedí». El diálogo simple y contenido selló su transformación interior. El miedo a ser visto como débil se disolvió ante la comprensión de que el coraje no era la ausencia de pérdida, sino la disposición a afrontarla. La multitud comenzó a dispersarse, dejando tras de sí un silencio denso, cargado de consecuencias. Charles bajó los escalones de la iglesia sintiendo el verdadero peso de sus decisiones, pero también una claridad que nunca antes había experimentado. Poco después, la salud de Maggie comenzó a mejorar lentamente. El acceso continuo al tratamiento, ahora sin subterfugios, le trajo estabilidad. Charles reorganizó sus finanzas para cumplir con todos los compromisos adquiridos, enfrentándose a pérdidas significativas en 1900. El banco, y distanciándose de los consejos que ya no lo aceptaban. Fue durante este período que recibió la confirmación de que la carta anónima sobre un niño era falsa, un intento de chantaje.
Aún así, el impacto ya se había hecho sentir. No sintió alivio, solo la certeza de que su decisión ya no dependía de pruebas externas. El clímax emocional no fue la exposición, sino la decisión consciente de no ceder. Al visitar a Maggie en una pequeña casa temporal, lejos de los salones de belleza, Charles se dio cuenta de que el vínculo entre ellos ahora se mantenía firme y sin sombras. La transformación fue completa, no porque el mundo los hubiera aceptado, sino porque había aprendido que la verdad, cuando se reconoce públicamente, deja de ser una debilidad y se convierte en la única base posible para la reconstrucción. ¿Disfrutas de esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El primer gesto concreto de Charles no fue una fiesta de reconciliación ni un titular preparado. Fue una serie de decisiones discretas y difíciles, tomadas sin aplausos. En menos de 3 semanas, vendió parte de sus acciones en 2 empresas textiles y liquidó inversiones que, si bien eran rentables, estaban vinculadas a prácticas que siempre había preferido no ver de cerca. El banco reaccionó con frialdad. Lo destituyeron de una junta directiva para preservar la estabilidad, y un antiguo aliado le aconsejó que viajara unos meses hasta que se calmara la situación. Charles se negó. Con los documentos registrados y las obligaciones legales al día, alquiló una casa modesta pero sólida en South Boston, una calle de adoquines irregulares, con olor a carbón y pan recién horneado por las mañanas, lejos del brillo controlado de Beacon Hill. No era lujo, era seguridad real, con un contrato a nombre de Maggie, no como un favor, sino como un derecho. La primera noche que Maggie llegó, aún frágil, apoyada en su hermano, se detuvo ante la puerta y dudó un segundo antes de entrar. Sus dedos rozaron la sencilla madera como si comprobara si era auténtica. Charles se quedó atrás, sin prisas, esperando a que ella tomara las riendas de su vida. «Aquí nadie tiene que salir por la puerta trasera», dijo sin pretensiones. Maggie respiró hondo, con los ojos húmedos pero sin lágrimas. «Entonces no me pidas que te lo agradezca como si hubiera ganado un premio», respondió, y había en ella un nuevo respeto, casi severo. Charles asintió. Había aprendido que la dignidad no se recompensa, se gana. A medida que su neumonía mejoraba gradualmente, Maggie podía caminar por la casa con más firmeza, aún cansada, pero ahora con la energía práctica que siempre la había sostenido. Su madre, traída de una habitación húmeda cerca de la fábrica, ahora tenía una estufa funcionando y una habitación con calefacción. Sus crisis respiratorias disminuyeron con cuidados básicos que antes parecían inaccesibles. Su hermano, que siempre había vivido con el miedo de perderlo todo por despido o retraso en el pago del alquiler, comenzó a asistir a una escuela parroquial con una beca completa, no donada a nombre de Charles, sino formalizada por un fondo legalmente registrado. El efecto emocional fue inmediato. El niño dejó de hablar en voz baja en casa, como si todo el mundo pudiera oírlo. Charles observaba estos cambios con incomodidad y culpa, porque veía en cada pequeña mejoría la prueba de que su anterior protección había sido insuficiente por decisión propia. Para afrontarlo, hizo algo que la élite consideraría imprudente. Se dirigió al gerente de la fábrica textil y exigió, por escrito, la creación de un fondo de salud para los trabajadores con una contribución mensual fija vinculada a las ganancias. No era una caridad ocasional, era estructural. La fábrica se resistió, alegando costos y amenazando con despidos. Charles respondió con datos, contratos y la presión que aún sentía como inversor, pero esta vez sin disimular la motivación humana. «No voy a financiar más el silencio», dijo con voz contenida. Al salir, un trabajador lo reconoció y apartó la mirada sin agradecimiento. Charles no esperaba gratitud. Lo que buscaba, por primera vez,
era coherencia. La salida definitiva de Charles del Club de Caballeros se produjo sin previo anuncio. Su nombre simplemente desapareció de la lista de socios y ninguno de sus antiguos colegas preguntó por qué. La ciudad entendió el mensaje. Sin embargo, lo que pocos notaron fue el cambio interno que acompañó a esta pérdida simbólica. Charles comenzó a circular por Boston con mayor discreción, vistiendo trajes menos llamativos, caminando sin acompañante, aprendiendo a esperar. Visitaba el hospital público ya no como una excepción, sino como una rutina, financiando mejoras estructurales que no llevaban su nombre grabado en placas. Con un riguroso asesoramiento legal, creó un fondo para apoyar a las trabajadoras textiles, centrado en la atención médica y programas de alfabetización nocturna, con rendición de cuentas pública. No fue un gesto heroico, fue una corrección tardía. Maggie siguió todo con atención crítica, sin idealizarlo. Cuando le dijo que había perdido definitivamente un puesto en la junta directiva del banco, ella no le ofreció un consuelo automático. «Sabías que esto podía pasar», dijo, mientras doblaba telas en la mesa de la cocina y reanudaba lentamente la costura. Charles asintió. Por primera vez, no sintió la necesidad de justificar sus pérdidas. El vacío que antes lo aterraba ahora lo llenaba algo más exigente, la responsabilidad constante. Comprendió que la verdadera consecuencia de aceptar la verdad no era el castigo social, sino la obligación diaria de no volver a esconderse. Unos años más tarde, alrededor de 1912, la escuela nocturna, ubicada en un antiguo almacén renovado, recibía a las jóvenes obreras de la fábrica después de sus turnos. El olor a tinta fresca se mezclaba con el del papel nuevo. Maggie caminaba serenamente entre los pupitres, repartiendo libros y guiando las manos cansadas para formar letras. Su salud se había recuperado, no milagrosamente, sino gracias a la atención constante. Charles observaba desde la distancia, sin hablar, sin ser presentado. No lo necesitaba. Una chica recién llegada de Irlanda entró vacilante, con el abrigo demasiado fino para el frío. Maggie se acercó, se arrodilló a su altura y le habló con firmeza y delicadeza, la misma delicadeza que antaño exigía dignidad. El ciclo se cerró allí, no con una redención espectacular, sino con una posible reparación. Charles finalmente comprendió que el mayor legado que dejaría no estaría en arcas ni en apellidos preservados, sino en la decisión de visibilizar aquello sobre lo que antes había comprado silencio. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta. El amor no tiene precio. Si ustedes también pantalla en allá Bondad Humana,